¿Me puedes poner esto? Si te mides la distancia para que no te muevas, como acercarte a la pantalla, no perdés el video. No, no me voy a acercar a la pantalla. ¿Te quedas acá donde estoy? El tema es el siguiente. Digo la verdad. ¿Verdad? Es porque no están. Ah. Es una corrida para correr. Es una corrida. Más que nada para eso, no para hacer cosas. ¿Dónde estoy yo? Solo tu camisa. Yo lo puse para mí. Claro. La cabeza más arriba. Bueno. Hola. Bueno, gracias a todos por venir. Este es el seminario número 15 y nos va a hablar Pablo. Nos va a hablar Pablo del estado actual de las rosáceas en Argentina. Creo que me acuerdo. Bueno, hola a todos y todas, gracias por estar acá. Y hoy voy a contar lo que estuve haciendo en parte del año pasado, parte de este, que es el tratamiento de las rosáceas para el tomo pronto, no sé cuándo, efectivamente publicado, que incluye a las rosáceas, poligaláceas, canabáceas, urticáceas, berberidáceas, ranunculáceas. Un tomo grande que incluye a las rosáceas. Ustedes se preguntarán cómo pasé de gamocarpelares, no, de gamopétalas a dialipétalas y por qué, yo tampoco lo entiendo, pero las rosáceas en parte si hacen algo es encarnar el fruto, ¿no? Lo que significa el fruto para nosotros. El pomo como palabra, y pom es genéricamente cualquier fruto, y en algún momento se transformó en la manzana que hoy todos conocemos, pero se le ha asignado muchas identidades, puede ser una granada, no sé si incluso puede ser una naranja o qué, pero simbólicamente significan un montón, y económicamente, y alimenticiamente, y ornamentalmente, las rosáceas son algo lindo que heredamos del otro continente, ¿sí? Cuando vinieron para acá. Y esto viene a cuento de, bueno, esto no es una manzana, en realidad es como lo que le decimos, o lo que se le dice pom, y el pomo conceptualmente puede ser cualquier cosa en el imaginario. Y si bien un montón de los frutos que tenemos en esta familia, de los que consumimos activamente muchos, producimos un montón de manzanas como país, son similares, ¿sí? Acá tenemos otro tipo de pomo, pero el durazno, o sea, si uno lo hace como minimalista, tiene más o menos la misma forma, pero sabemos bien que si algo variable dentro de las rosáceas es el gineceo y en consecuencia el fruto, y que ha sido, como estaban charlando recién, en parte la variable morfológica que ha permitido de alguna manera clasificar
las subfamilias están contenidas dentro porque es un grupo enorme y heterogéneo morfológicamente. Entonces, con esto, y la rosa, claro, le está dando el nombre, o sea, está tipificando el nombre de la familia, y este es el título de la charla. Mi nombre es Pablo, Morón es mi apellido, no lo puse acá. Vamos a ver qué encontramos en las rosáceas. Y las rosáceas son un grupo que a nivel mundial se sabe un montón de rosáceas, pero nadie estuvo ni está metiendo mucha mano activamente en ver qué está pasando. Hay un montón de filogenias y hipótesis, relaciones de parentesco, pero a nivel de taxonomía de muchos grupos muy grandes, como pueden ser Rubus, Prunus, no hay mucho hecho desde el lado de la taxonomía. Flora europea quedó en flora europea y no hay mucho avance, sí, como cosas fragmentadas de distintos países, pero que no terminan cuajando la circunscripción de algunas especies. Todos sabemos lo que significa la rosa, lo que significó, lo que va a significar. Distintos artistas, desde Gauguin, Monet, Manet, Van Gogh, han representado rosas y las rosas son las rosas y van a seguir siendo las rosas. Pero si nos vamos y dejamos en parte lo que era o lo que significan para nosotros simbólicamente, las rosáceas, los que yo les comentaba, este es el trabajo de Sardini del 73, es el último gran antecedente que tenemos de rosáceas en la Argentina, que es una revisión genérica de la familia rosácea que hace Sardini con una clave, y es lo último que nos queda, o sea, es lo que teníamos hasta el momento para todo el país, ¿no? Abarcando todos los taxones que teníamos sin desmenuzar la circunscripción específica dentro de cada uno de esos géneros. Y acá fíjense que la variación de gineceo, desde gineceos dialicarpelares y súperos, pasando a gineceos ínferos o flores epíginas, acá lo que sería el caso, lo que nos da, acá está el cursor, lo que nos da un cinorrodon, ¿no? También una flor epígina, pero dialicarpelar, su ovario, gineceos unicarpelares, pero flores períginas, que es lo que define clásicamente a las prunoideas y al género Prunus, pero también los pomos, ¿no? El pomo en sentido estricto, ese gineceo ínfero gamocarpelar en el cual el receptáculo se engrosa y se vuelve lo carnoso que nosotros consumimos, es lo que permite definir a las maloideas o pomoideas en el sentido de Engler. Pero, esto quedó re mal acá. Ah, porque está descargado. Perdón, ¿eh? ¿Tenés el link quedó el link abierto acá? Es un segundo, en vez de hacerlo ahí, y voy a cambiar acá la pantalla que... Ay, Dios mío. Ahora sí. Esto es si nosotros tomamos las rosáceas y decimos, bueno, tratemos el concepto mental colectivo que tenemos de lo que significa una rosácea, que es una dialipétala. Claramente pensamos en un androceo con mucha composición de estambres, el fruto variable en consecuencia, o sea, la flor variable, la posición de ese gineceo variable, en consecuencia los frutos, y fíjense que acá rescaté los géneros que quizás son más icónicos para nosotros, ¿sí? Malus, Fragaria, Rubus, o incluso la rosa. Pero, bueno, acá tenemos más o menos sistematizado con dibujos esas variaciones, excepto el Quercus acá y el Ribes acá. Tenemos lo que sería un Prunus, ¿sí? Que nos da la drupa, lo que sería Fragaria, que nos da el conocarpo, lo que sería Pyrrhus, que nos da el pomo, ¿sí? Cuando empiezan, esta es una de las primeras filogenias de clase de rosáceas, empiezan a fijarse que la circunscripción a nivel de lo que serían los grupos supragenéricos queda reducida a tres grandes. En este caso serían claditos, ¿sí? Este, en el cual distinguen a las espiroideas, y fíjense que adentro están los malus, acá van a estar los prunus, ¿sí? Y acá van a estar las que ahora voy a hablar, que son las rosáceas que no tienen corola. Este linaje no tengo idea qué es, porque básicamente en la Argentina no crece, y las rosoideas con rosa, claramente, las frutillas, rubus, etcétera, las rosas, no sé si las dije.
Pero si avanzamos un poco más, fíjense que esto es 2017, y acá lo que hacen es una filogenia un poco más ampliada, de un muestreo, no sé en parte cuán representativo toda la diversidad que hay de rosáceas, pero sí bastante focalizado en los, fíjense que incluso las referencias que están haciendo para los frutos son de los frutos más conocidos que tenemos, ¿sí? Y acá lo que sucede es que este linaje, que yo no tengo idea, queda, estaba unido a este, que acá llaman rosoideas, y fíjense que acá en realidad lo que pasa es que las rosoideas quedan hermanas de las amigdaloideas con los prunus, básicamente, y los pomos, y las pomoideas, y acá abajo nos queda el popurrí de todas las rosáceas que tienen aún más variación de frutos, ¿sí? Y esto para hacer un poco más de contraste, pero acá no se nota mucho, este es el de la rosoidea, este es el de la rosoidea, y este es el de la base del árbol, ¿sí? Como la primera rama que diverge. Estos son los 22 géneros que hay en la Argentina actualmente, o que en base al material de herbario que hay, que se reconoce que están ocurriendo, ya sea que son nativos, o que sean introducidas, que están naturalizadas. En rojo están denotadas las especies que están naturalizadas, así que no son nativas, pero que hoy en día están habitando de forma natural en el territorio. En negro son las especies meramente nativas, y en gris también son nativas, pero endémicas, están restringidas en nuestro país, las especies, valga la redundancia, endémicas. Y para la charla de hoy lo que hice es básicamente separar, ¿sí? Esta es la misma información, pero dejé desde Argentina para abajo los géneros que están representados únicamente por especies adventicias, y lo que voy a hacer es focalizarme, y fíjense que acá también como que estoy haciendo caso omiso de las especies naturalizadas. Este es el panorama actual de las rosáceas argentinas, entre comillas, sino las especies nativas que están ocurriendo en nuestro territorio, y que en función de todo lo que se conoce de los géneros que son adventicios, estas especies nativas, una de las derivaciones de haber estado viendo tantas plantas, es que había como muchas cosas que no se sabía qué eran, o como que estaba todo muy agarrado con pinzas, ¿sí? Porque no se había revisado todo a la vez, ni siquiera algunos géneros sí, pero bueno, vieron cómo es. Estos de acá, que marco como rosoideas, la subfamilia de las rosoideas, en el sentido de la filogenia que acabo de mostrar, y acá adentro, este quizás es el clado más interesante, que es el de las Acrimonia, que son, en parte, excepto por un caso, el linaje de rosáceas nativas que tenemos, que se distinguen y que son lo opuesto al concepto de rosáceo europeo, porque no tienen corola, si no son vistosas, casi que no son rosáceas si uno las ve, ¿sí? Y fíjense que si sacamos el factor común de cómo se comportan esas flores de cada uno de los géneros, y algo que las caracteriza es en parte que no tienen corola, excepto por Acrimonia, y después algo que sí tienen en común entre todos estos géneros es el Ginecea ínfero, el fruto que es un aquenio, pero que está de alguna manera encapsulado en el receptáculo de la flor, que forma lo que se conoce como pupela, ¿sí? Es como si fuera una especie de pomo, solo que lo que se vuelve hipanto carnoso en el pomo, en esto queda seco, ¿sí? Queda como, es la unidad de dispersión que contiene él o los aquenios, ¿sí? Y esto define este grupo de géneros que tenemos, excepto Acrimonia, ¿sí? Y acá, este es el nombre actual, pero es lo que la Sartini se refería como sanguisorbeas, fíjense, la flor epígina, y esto es lo que se llama la cupela, que es en lo que deviene ese receptáculo, ¿sí? Que queda seco y que contiene adentro los frutos, ergo las semillas. Acrimonia es la única, o sea, de ese grupo se distingue claramente por tener una corola y ser algo más parecido a una rosácea. Esto es Acrimonia villosa, que está habitando, tenemos registros solamente para Misiones. La planta la reportó entre 2010 y 2020 Keller en Misiones, explorando la zona, y fíjense que la corola son 5 pétalos. Los estambres no son la profusión clásica que uno esperaría en una rosácea, pero tiene bastantes. Y sí tienen acá los dos pistilos, que deviene cada uno en un aquenio, contenidos después cuando ese receptáculo se seca en la cupelita, ¿sí?
Y en particular las agrimonias salen muy fácil porque, acá no sé si se distingue, tienen unas proyecciones uncinadas en lo que sería el receptáculo que hacen que sean muy fáciles de distinguir. Y además las flores están dispuestas en unas especies de espigas, sí, son como unas espiguitas o pseudoespigas, que no es tan común. Quizás en la caena, pero no son flores que están dispuestas directamente sobre el eje, sino que están como en címulas, por decirlo de alguna manera, en la caena. Pero, fíjense, esta es la clave actual que tenemos. El primer grupo que sale son las flores apétalas y epíginas, y es lo más fácil de agrupar y sacar en la clave. Y la contraparte que nos queda es las rosáceas con corolas y una variación enorme en cuanto a la flor según la posición del gineceo. Pero acá adentro, que serían las apétalas epíginas, fíjense que nos quedan los polilepis, las sanguisorbas, que tenemos una especie que es adventicia, Acaena, Tetragloquin y Margidicarbus. Alquemilla, que está acá, es un caso particular porque es una flor, es una planta que tiene flores apétalas y las flores epígina, pero no es de esta tribu, ¿sí? Es de las potentillas, está en potentillea, ¿sí? Con potentilla, fragaria y todo ese grupo que es bastante un lío. Pero bueno, estas han perdido también la corola, entonces en la clave artificial, perdón, nos quedan metidas acá. Las distinguimos fácilmente de las que tenemos nosotros a pétalas epíginas porque tienen el epicáliz. ¿Sí? El epicáliz es como una segunda vuelta de cáliz, por decirlo de alguna manera, no por antes del cáliz, ¿no? Unas brácteas. Dentro de las apétalas polilepis, ¿sí? Polilepis es un elemento típico de lo que serían las zonas de altura. En esto Juanín se arremangó un poco bastante, en trabajar los polilepis. Polilepis quiere decir que tiene muchas escamas, y si algo característico de los polilepis es que de las rosáceas epíginas a pétalas son árboles, son los únicos árboles que tenemos, y que tienen esta corteza que se exfolia de esta manera, como si fueran láminas. De hecho, el nombre común tabaquillo es porque estas láminas se usaban para armar, calculo que las siguen usando, para rolear, armar cigarrillos, ¿sí? Para fumar. Y es casi, no sé si no es la única, fuente de leña que un montón de comunidades que viven en altura, esto estamos hablando de 3.000 metros para arriba, excepto Polilepis australis que baja a lo que sería el Chaco, la zona del Chaco y Córdoba, ¿no? Que está un poco extendido ahí el Australis hasta 1.000 metros, pero las otras están muy restringidas, a mucha altura, las colecciones son claramente escasas, y acá, esto que puse acá, hay 42 especies o hipótesis, circunscripciones específicas para lo que sería el género que está restringido a Sudamérica, básicamente. La Argentina tiene 5 de esas 42 especies, y fíjense que acá se ve claramente, además Polilepis, si algo lo distingue, tiene las flores en amentos, ¿sí? Son amentiformes. Eso hace que sean mucho más fáciles. Las hojas son pinnadas y fíjense que acá se ve esto es el cáliz, los estambrecitos, y esto de acá sería el receptáculo que está cubriendo lo que sería el gineceo, ¿no? Acá ya pasada la flor y esto transformándose en fruto, tiene estas aristas particulares que también se ven en Tetragloquin, pero es típicamente lo que se observa en este grupo de plantas, ¿sí? Esta le puse CP, Juan, porque desde lejos yo no te puedo decir qué es, pero capaz por el lugar podemos llegar a qué es. Si bien no hay partes, no son bosques cerrados andino-patagónico con sotobosque, pero sí forman parte del poco bosque que hay, de la fisonomía típica de muchos lugares de altura. Incluso esta foto, fíjense que es en Tafí del Valle, esto es un polilepis, ¿sí? Bastante lindo. Otro de los linajes que tenemos ahí es Acaenas, el género con mayor representantes a nivel específico que tienen las rosáceas. Las acaenas en parte derivan del trabajo de Alicia Marticorena en Chile, ¿sí? Compartimos la mayoría de las especies, tenemos 22 de las 56 que hay en todo el mundo, y el nombre común es abrojo o pegarropa, y si alguna, o sea, vieron,
entendemos que son bastante abrojos. Esta es la distribución, excepto por estas citas que están naturalizadas, es un poco más fuerte el color este, pero fíjense que son prácticamente gondwánicas, ¿sí? Y hay una disyunción acá, como pasa en voraginales con algunos taxas, que mucho no se sabe, pero sí hay ocurrencia acá y acá de especies que están disyuntas, ¿sí? Y suman a todas esas disyunciones que todavía no se entienden mucho, pero que están dando un patrón claramente, biogeográfico al menos. Las acaenas, si les pasa algo, es que forman estos tipos de tapetes que además son imposibles de transitar. No deberíamos por qué transitarlos, pero son imposibles de transitar. Esto es Acaena magallánica, no es en Argentina, estos son las Islas de la Desolación, que están como cerca. No encontré una de acá, pero sí tienen este hábito de crecimiento característico y además en general forman como ese pompón. Las flores están todas dispuestas en una cabezuela, por decirlo de alguna manera, pero no es raro, o sea, no es frecuente, pero encontramos acaenas que son un poco más espiciformes. Y esto es lo que les decía, acá no tenemos las flores dispuestas sobre el eje, sino que tenemos en parte como símulas de flores que están dispuestas sobre un eje, como si fuera un tirso, ¿sí? Esta especie no es de acá, Equinata es de Nueva Zelanda, pero se ve muy bien, sobre todo esta. Quería dejar en claro la ausencia de corola, ¿sí? Que define a este linaje. De hecho, la primera vez que estaba con Cristian y Juaní dijeron, no, esto es una rosácea, una cadena. Yo como dije, ¿qué es? No, no es una rosácea. Pero parece que sí. Los tetraglockin también pertenecen a este linaje. Hay 6 especies en todo el mundo. Las 6 las tenemos nosotras en el territorio. Tetraglockin refiere a las 4, en parte 4 puede haber más puntas o aristas que se le ven después a la cupela y que en parte vienen de lo que era el gineceo con el receptáculo que lo cubría. Y fíjense, esto es en Tucumán, esto es un tetraglockin, también es un elemento típico de un montón de zonas de la Argentina, sea zona andina, sea incluso en la Patagonia, cuando no hay nada hay tetraglockin, ¿sí? Siempre, están ahí. Fíjense, esta es la distribución de tetraglockin, y esas 6 especies que están distribuidas acá las tenemos todas concentradas en el país. De hecho, ¿cuántos endemismos tenemos de tetraglockin? Al menos 1, 2, me parece. Sí, como no tengo el dato certero. Esto es en Río Negro, y fíjense, Clara sí está en Chile también. Esto es esta, que es la Latum. La Latum está ampliamente distribuida, o sea, esto que está acá es un montón de cosas, pero hay elementos que uno podría reconocer como tetraglockin, y acá lo tenemos. Fíjense que otra vez, esto ya está bastante pasado a fruto, pero esto era lo que es lo que era el gineceo ínfero con ese receptáculo, y la flor epígina, lo que resta, estaba por acá. ¿Sí? Acá se ve más de cerca, son bastante bonitas. Los tetraglockin tienen macroblastos y braquiblastos, y estos de acá son son las hojas de los macroblastos que pierden las pinas y quedan este eje de lo que sería pecíolo y raquis, queda sobre la planta y le da ese aspecto espiniscente, pero que en realidad no son espinas en sentido estricto, ¿sí? Aun cuando en las descripciones se habla de plantas inermes o espinosas, no son espinas en sentido estricto. Y acá esta es Claraci, ¿sí? Un caso que tuvimos ahí con Juanín, que era una especie que estaba un taxón que estaba incluido dentro del concepto amplio de la especie preponderante en Patagonia, que es Tetraglockin cespitosa, ¿no? Y Tetraglockin cespitosa, si se distingue por algo, es porque la cupela, que sería cuando el ovario deviene ya en el fruto y contiene el aquenio, es muy pubescente tirando a, que yo diría, tomentosa, ¿sí? Es como terciopelo. Y ya desde la época de Grondona en flora patagónica, incluso antes Rothmaler, como que venían citando un par de ejemplares que eran glabros, con estas proyecciones. Si algo que tiene en las cespitosas es que las proyecciones son mucho más como achadas, ¿no? Parecen como el pelo de Bart Lisa, como tuk, tuk, tuk. Las proyecciones son bastante más cónicas y son muy glabras. Y lo que pasaba es que venían dibujando
bajo el concepto de cespitosa, que en las descripciones y desde el protólogo está descrito como, che, la cupela de esta planta tiene un montón de pelos, los dibujos que se daban a ese taxón tan característico eran de esta cupela. Y era como, pero ¿cómo puede ser? Y los ejemplares eran más o menos todas las mismas zonas, se la seguía dibujando de otra manera, pero había algo que no cuajaba, y lo que no cuajaba es que adentro de cespitosa, que está ampliamente distribuida en toda la Patagonia, ¿sí? Desde la parte andina hasta el Atlántico, y para abajo incluso, o sea, toda Patagonia, está metido este taxón ahí adentro, que está bastante restringido, y bastante más para adentro de lo que es Patagonia, no tan del lado del Atlántico, que es Tetragloquin clarasi, que es una nueva cita que tenemos de Tetragloquin para la Argentina, ¿sí? Y cuando estábamos con los tetrabloques con Juanín, lo que me pasó es que un día estaba escuchando esto y todo me recordaba, básicamente, a los tetragloquin. Y que los teníamos que solucionar, y solo quería llorar y llorar y llorar. ¿Qué nos queda acá? De las que tienen epicalis, pero que, o sea, son apétalas epíginas, pero no son de esta tribu, de esta tribu, tenemos las alquemillas, ¿sí? Las alquemillas son lo que antes estaba incluido la quemilla, alquemilla y afanes. Hoy en día lo más conservador es considerar que todo eso es alquemilla, hay clados metidos adentro, pero nadie está tomando decisiones. Lo más conservador y parsimonioso al momento de circunscribir esto en flora fue como, bueno, todo esto es alquemilla, nadie era especialista en alquemilla, ni la quemilla ni menos, las laquemillas no se trabajan desde 1930, y nosotros tenemos al menos 4 de lo que era la quemilla en endemismos de la Ciénaga y todas esas partes que casi que ya no son lo que eran. Acá les estoy marcando lo que es el epicalis, ¿sí? Estas piezas de acá, que son típicas de rosáceas de algunos linajes, y en particular en las alquemillas, esperando que no tengan corola, las distingo fácilmente por eso, porque es una flor epígina y porque además tiene el epicalis, ¿sí? Y son hierbas bastante chiquititas, ¿sí? Y que no son tan vistosas, por decirlo de alguna manera, ¿sí? ¿Qué nos queda ahora dentro de las rosoideas? Las potentilleas, alquemillas ya las mencioné, están ahí adentro, y son dentro de potentillea, que si hay algo que las distinguió siempre es el gineceo superodial y carpelar. Potentilla, que esos no forman conocarpo, ¿no? El receptáculo no se vuelve carnoso, es una infrutescencia. El receptáculo es seco y tiene los aquenios dispuestos ahí, una frutilla no carnosa. Y fragaria sí lo que hace, y una especie de potentilla que es la índica, es generar un conocarpo, volverse carnoso el receptáculo que es convexo, ¿sí? Excepto las alquemillas. Y acá, si vamos al otro lado de las flores con corola, epíginas, hipóginas o períginas, fíjense que acá, si vamos a flores con epicalis, a flores sin epicalis nos vamos a 13 que no está acá, y con flores con epicalis sí, nos metemos en 8, y fíjense que acá borré las agrimonias, porque las agrimonias ya sabemos que son del atractivo, pero con corola, y ese epicalis está transformado en las cerdas uncinadas que rodean todo el receptáculo. Y acá nos quedan las potentillas, son todas adventicias, las que tenemos acá. Potentilla índica, fíjense que es la que sale, que es parecida a fragaria, porque tiene el conocarpo, ¿sí? Tiene frutillita, por decirlo de alguna manera, pero los pétalos son amarillos, fragaria nunca. Y acá lo que quería rescatar de fragaria es que si bien tenemos dos especies y una es adventicia, la que es nativa es uno de los parentales, esto es fragaria en el mundo, ¿no? Fíjense que es prácticamente del hemisferio norte, la representatividad acá es baja. La única nativa que tenemos y compartimos con Chile es la chiloensis, que es uno de los parentales de la frutilla que comemos todos los días. El otro parental es de Norteamérica, virginiana, virgínica, no me acuerdo cómo es el epíteto, virginiana. O sea que con dos parentales americanos de lados opuestos, en Europa se hizo Fragaria ananasa como híbrido y es el que estamos comiendo hoy en día. ¿Sí? ¿Eh? Por ananasa, sí, híbrido. Chiloensis, la verdad que es divina, es muy chiquitita, miren lo que es esto, y está creciendo, miren lo que es. Crece en lo que serían los bosques
andino-patagónicos también del lado chileno, ¿sí? Y acá, si nos metemos, eso era lo que más podía rescatar de ese grupo de potentillas que no son nativas, Fragaria una sola. De la Cinepicalis tenemos un montón de cosas que son naturalizadas, ¿sí? Espireas, piracantas y cotoneastras, que son todos iguales, Malus, Prunus, Crataegus y Rafiolepis. Rafiolepis, solo para recordarles que es el níspero. Eriobotria japonica no es más, capaz va bien, ¿eh? El taxón sigue siendo el mismo. Y a nadie le importa, o sea, no es que a nadie le importa el nombre, pero el taxón sigue siendo el mismo, no así el nombre, ¿sí? Expandieron Rafiolepis a un género mucho más grande, Eriobotria era monotípico y se lo chupó. Y no solo cambió, no fue solo la transferencia, no es Rafiolepis japonica, ya existían Rafiolepis japonica, estas plantas son chinas. Eh, Así que hubo cosas nomenclaturales y el nombre es Rafiolepis vivas, ¿sí? Es una planta antiquísima, termina desplazando al níspero europeo, que no me acuerdo el nombre, pero bueno, muy popular. ¿Qué es rescatable? Va, no rescatable, no todo es diversidad, pero de lo nativo que tenemos en esta parte de la clave, ¿sí? Flores con corola, y que en este caso, fíjense, son árboles dioicos, la dioicía no es tan común, ¿sí? En los linajes nativos que tenemos, y el receptáculo es plano y el fruto que nos da es un polifolículo estrellado, con lo cual teníamos un gineceo dialicarpelar. Esas son las cajenequias. Las cajenequias están adentro del linaje de los prunos con las amigdaloideas. Y las cajenequias en particular son maleas, están cerca de los malus, más emparentados. Y esta es la distribución de cajenequia, ¿sí? Es un género endémico de Sudamérica, en parte andino, que en la Argentina había citado solo una especie, que es la Cajenequia angustifolia. No, perdón, la Cajenequia lanceolata es la única que estaba citada para acá, con una distribución amplia en lo que sería NOA, Córdoba, San Luis, ¿no? Como toda esa banda. Cuando empezamos a ver el material y a hacer la revisión, Córdoba estaba dibujando una planta que no era lo que había, en lo que estaba en el concepto de esto. Si bien la flor era similar, cuando uno veía la hoja, ¿sí? Esto es angustifolia, claramente es angustifolia, lo dice el nombre, no se condecía con la lanceolata, que tiene la hoja un poco más lanceolada, tiraría que casi elíptica, incluso a veces obovada, que es lo que se conoce como el duraznillo en el NOA, que está ampliamente distribuido. Lo que pasaba es que fíjense, está restringida a nuestro país, a Córdoba y en San Luis, hay un gap y aparece de vuelta en Chile. Eh, es una nueva cita que tenemos, que estaba ahí como oscurecida en un género que no está muy resuelto. O sea, no hay tres especies, si no me equivoco, de Cajenequia y otra en Chile, eh, y no se ha metido mucha mano, ¿sí? Lo que yo creo es que hay al menos dos cosas distintas que están ocurriendo acá en nuestro país. De prunos, fíjense que pruno es un género típicamente no americano, por decirlo de alguna manera. Hay dos prunos nativos, que si bien no están incluidos en ninguna filogenia como para poder hipotetizar cuál es su relación con otros linajes de prunus, lo que sabemos es que tenemos dos, uno en el NEA, Prunus brasiliensis, que baja desde Brasil, fue descrito en la época de Chamiz, o sea que se conoce hace un montón. Y el otro es Prunus britoniana, que es lo que antes se conocía como Prunus lilloi, o sea, porque fue escrito con material de lillo y es en el NOA, o sea, está por todos lados en el NOA. No me acuerdo el nombre común que le dan, pero no me acuerdo el nombre común. Lo que pasó es que, claro, se estaba usando el nombre de lillo para la zona, pero cuando empecé a revisar los tipos de Bolivia, porque claro, no hay rosáceas, no están hechas las rosáceas de la flora de Jujuy, así que todo el NOA era un agujero negro, salvo Valle del Lerma, que era la única antecedente que había. En Bolivia está descrita Prunus britoniana, perdimos el lilloy, pero es la misma planta, ¿sí? Así que bueno, dos prunos son bastante distintos a los prunos. Fíjense que las inflorescencias están como son racimos erectos, ¿sí?
Eso no es común de los prunus que tenemos acá naturalizados, y menos que menos los pétalos que están en parte reflexos, ¿sí? Y el androceo, si bien tiene muchos estambres, no es una catarata de estambres, ¿sí? Rubus, y ya esto se acaba, lo menciono porque, fíjense que Rubus tiene, fíjense que estamos, hasta acá llega la barra, todas estas son adventicias, pero tenemos un montón de Rubus nativas, yo no me esperaba eso, no lo sabía. La frambuesa es la más famosa de todas, pero fíjense que Rubus sí que no había hecho nada, no se sabía nada. Rubus hasleri es una nueva cita, es una planta que estaba ahí, está hiper coleccionada, parvas de material sin montar, de Rubus hasleri, que estaba escrita para Paraguay y que no estaba citada para la Argentina, ¿sí? E incluso si bien Brasil con Flora 2020 ha hecho cosas de Rubus, son horribles. No me refiero al tratamiento, ¿no? Los Rubus son difíciles. Y más con todos los adventicios que andan dando vueltas.